¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció un importante intercambio de 1.000 prisioneros de guerra con Moscú, el segundo más grande desde el inicio de la invasión rusa en el 2022. El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 851 manifestaciones y acciones cívicas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba durante mayo del 2025. Amenaza para Occidente. El dictador norcoreano Kim Jong-un reafirmó su apoyo incondicional a Rusia durante una reunión en Pyongyang con Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad ruso. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto de seguridad que endurece penas por ocupaciones, protestas y delitos mafiosos. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció un importante intercambio de 1.000 prisioneros de guerra con Moscú, el segundo más grande desde el inicio de la invasión rusa en el 2022. Este acuerdo alcanzado tras negociaciones en Estambul incluye a heridos, enfermos y jóvenes combatientes. Aunque representa un avance humanitario, Zelensky criticó el formato actual del diálogo con el Kremlin, acusándolo de ser una táctica dilatoria sin voluntad real de paz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país y Rusia intercambiarán 1.000 prisioneros de guerra este fin de semana, en una operación que representa el segundo mayor canje desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. Según detalló en una rueda de prensa en Kiev, Moscú trasladará a 500 personas entre el sábado y el domingo, y Ucrania está preparada para hacer lo propio. Este nuevo acuerdo se produce pocos días después de la más reciente ronda de negociaciones celebrada en Estambul, donde ambas partes acordaron liberar a todos los prisioneros heridos de gravedad, enfermos y a combatientes menores de 25 años. El intercambio representa un gesto significativo tras años de estancamiento en el diálogo entre los dos países. No obstante, Zelensky también criticó con dureza el formato actual de las conversaciones con Moscú, calificándolas de inútiles y acusando al Kremlin de usarlas como una herramienta táctica para retrasar nuevas sanciones de Estados Unidos. Aseguró que la delegación rusa enviada a Estambul carece de poder real de decisión y que continuar bajo estas condiciones sería improductivo. Zelensky reiteró su disposición a participar en una cumbre con los presidentes Vladimir Putin, Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan, con este último como anfitrión en Estambul, siempre que el encuentro sea significativo. El anterior intercambio masivo de prisioneros, realizado en mayo, marcó el primer contacto directo entre representantes rusos y ucranianos en 3 años y se desarrolló en 3 fases. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que mantuvo una extensa conversación telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin, centrada en la invasión de Ucrania. Aunque la charla fue calificada como buena, el mandatario estadounidense admitió que no se logrará una paz inmediata en Ucrania. Durante la conversación, Putin reaccionó a la reciente Operación Telaraña de Ucrania, en la que se neutralizaron bases aéreas rusas, prometiendo represalias y aumentando las tensiones entre Moscú y Kiev. Trump también expresó su preocupación por los ataques rusos a civiles en Ucrania. Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se reanudaron esta semana en Turquía, enfocándose especialmente en el retorno de menores ucranianos trasladados a Rusia. La delegación ucraniana entregó una lista con 339 nombres, exigiendo su repatriación como condición esencial para avanzar hacia un acuerdo duradero. Mientras tanto, Ucrania confirmó que durante la Operación Telaraña se atacaron simultáneamente 4 bases aéreas rusas desde Siberia hasta el Ártico, destruyendo o dañando más de 40 aeronaves, incluidos bombarderos estratégicos. La operación, considerada la más amplia contra la aviación rusa desde el inicio de la guerra, fue dirigida por el presidente Volodymyr Zelensky y requirió más de un año de preparación.
Este ataque mostró la capacidad de Kiev para realizar operaciones de largo alcance. Y por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin y el Papa León XIV mantuvieron su primera conversación telefónica, centrada en la invasión de Ucrania. El Papa instó a Rusia a realizar un gesto a favor de la paz, subrayando la importancia del diálogo como una vía para avanzar hacia una resolución del conflicto entre Moscú y Kiev. Durante esta llamada, Putin informó al pontífice sobre los avances en la segunda ronda de negociaciones celebrada en Estambul. Por su parte, el Papa León XIV expresó su voluntad de actuar como mediador y ofreció el Vaticano como sede para futuras conversaciones de paz, una propuesta que recibió el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. La confirmación posterior del respaldo del gobierno italiano a esta iniciativa refuerza la posibilidad de que el Vaticano desempeñe un papel clave en un eventual proceso de paz. Además, el liderazgo moral del Papa podría ser decisivo ante el estancamiento diplomático actual. Finalmente, tanto el Kremlin como el Vaticano describieron el intercambio como constructivo. Aunque no se alcanzaron compromisos concretos, la apertura a mantener el contacto y la disposición al diálogo ofrecen una mínima pero significativa esperanza para el avance de la diplomacia en un conflicto que sigue teniendo graves consecuencias humanas y geopolíticas. Por otro lado, el líder absolutista norcoreano Kim Jong-un reafirmó su apoyo incondicional a Rusia durante una reunión en Pyongyang con Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad ruso. Esta alianza preocupa a Occidente, ya que desafía el orden internacional, permite a Rusia acceder a recursos prohibidos por sanciones y otorga a Corea del Norte respaldo militar frente a sus provocaciones en Asia. El dictador norcoreano Kim Jong-un reafirmó su apoyo incondicional a Rusia durante una reunión en Pyongyang con Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad ruso. El encuentro refuerza la alianza entre dos regímenes autoritarios que comparten un abierto antagonismo hacia el orden liberal occidental. Según informó la agencia estatal norcoreana KCNA, Kim expresó su pleno respaldo a la postura de Moscú en Ucrania y en otros frentes internacionales, comprometiéndose a observar con responsabilidad el tratado bilateral firmado en el 2024, que contempla asistencia militar inmediata en caso de agresión contra cualquiera de las partes. Este pacto, con rasgos similares a una alianza militar clásica, sella de facto un eje de cooperación estratégico entre el Kremlin y el régimen más cerrado y absolutista del planeta. La reunión también abordó planes para ampliar la asociación integral en diversos campos, incluyendo defensa y tecnología, en un contexto de creciente aislamiento internacional tanto de Moscú como de Pyongyang. El acercamiento entre Rusia y Corea del Norte consolida una alianza preocupante para las democracias occidentales. No solo facilita el acceso ruso a municiones y tecnología prohibida por sanciones, sino que también otorga a Corea del Norte respaldo diplomático y militar ante sus provocaciones en Asia. En la práctica, este eje autoritario desafía el sistema multilateral global, debilita la arquitectura de seguridad impulsada por Occidente y puede comprometer la estabilidad en dos frentes simultáneos, Europa del Este y el noreste asiático. Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Medio Oriente, calificándola como inaceptable por omitir una condena a Hamás y exigir un alto al fuego que, según Washington, fortalecería al grupo terrorista. La embajadora Dorothy Shea criticó duramente el contenido y el proceso de formulación del texto. Estados Unidos vetó este miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Medio Oriente, calificándola como inaceptable por omitir una condena explícita a Hamás y por exigir un alto al fuego que, según Washington, reforzaría las capacidades del grupo terrorista. La representante estadounidense, Dorothy Shea, criticó duramente tanto el contenido como el proceso de formulación de la resolución,
No podemos permitir que el Consejo premie la intransigencia de Hamás, afirmó, recordando que el grupo yihadista fue responsable de la masacre del 7 de octubre del 2023, el peor ataque contra judíos desde el Holocausto. Washington reiteró que Israel tiene derecho a defenderse y subrayó que cualquier resolución que debilite su seguridad es inviable. Según Xi, el texto promovido por otros miembros del Consejo establece una falsa equivalencia entre Israel y Hamás y no reconoce que el grupo islamista ha rechazado múltiples propuestas de alto el fuego que incluían la liberación de los rehenes, aún en manos de la organización. Además, la embajadora estadounidense denunció que la resolución ignora cómo Hamás ha desviado ayuda humanitaria en el pasado y llamó a respaldar en su lugar la Gaza Humanitarian Foundation, un nuevo mecanismo para distribuir asistencia sin interferencia del grupo terrorista. Estados Unidos defendió su labor diplomática conjunta con Egipto y Qatar y exigió al Consejo que presione a Hamás a rendirse. Si una brasa sobrevive, volverá a encender el fuego, advirtió, reiterando que un futuro pacífico para Gaza solo será posible sin presencia terrorista. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 851 manifestaciones y acciones cívicas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba durante mayo del 2025, lo que representa un aumento del 6.5% respecto al mes anterior. Este repunte refleja el creciente malestar social ante la crisis de servicios básicos, la inseguridad y la reciente alza en las tarifas de Internet. En mayo del 2025, el Observatorio Cubano de Conflictos documentó 851 eventos entre protestas, denuncias públicas y acciones cívicas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba, un aumento del 6.5% respecto al mes anterior. El incremento refleja un creciente malestar social frente al colapso de los servicios básicos, los apagones crónicos, la escasez de alimentos y la creciente inseguridad. El detonante más reciente ha sido el abrupto aumento de tarifas de Internet por parte de ETEXA, anunciado para el 30 de mayo. Esta medida generó una protesta sin precedentes incluso dentro de sectores históricamente afines al régimen, como la Federación Estudiantil Universitaria. Estudiantes de la Universidad de La Habana publicaron un comunicado crítico que denuncia la desconexión del gobierno con la realidad del país, en el que acceder a la red ya es un lujo inalcanzable para la mayoría. Simultáneamente, el país vive una ola de violencia preocupante. En mayo se reportaron asesinatos y homicidios en Camagüey, Matanzas, Morón, Bayamo y Pinar del Río, muchos motivados por conflictos personales o inseguridad generalizada. Casos como el apuñalamiento de un joven en Bayamo o el asesinato de un profesor por un estudiante muestran la fractura social en todos los niveles. La dictadura cubana no solo reprime, ha empobrecido sistemáticamente al país con un modelo económico fracasado que ha destruido la producción, asfixiado la iniciativa privada y condenado a millones a la precariedad. La escasez y el miedo ya no alcanzan para contener la indignación de un pueblo que, por décadas, se le ha robado no solo el pan, sino también la libertad. Durante la presentación del informe ICAM, Estado de Derecho y Seguridad Jurídica en Iberoamérica 2025, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, llamó a fortalecer la democracia en Iberoamérica, advirtiendo que la tragedia venezolana no fue un colapso repentino, sino un deterioro institucional sostenido. En este sentido, permítanme hacer una reflexión desde la experiencia venezolana, no como excepción lejana, sino como advertencia cercana.
Mi país fue durante décadas ejemplo de estabilidad institucional en América Latina. Sin embargo, la pérdida paulatina de la independencia judicial, el debilitamiento del Parlamento, el uso instrumental de la ley y la persecución de la disidencia han producido una crisis política, económica y social de dimensiones trágicas. No se trató de un colapso inmediato, sino de un deterioro sistemático y sostenido del tejido institucional. Esa experiencia nos recuerda que el Estado de Derecho no puede quebrarse silenciosamente y que su reconstrucción es siempre más ardua y costosa que su preservación. Por ello, debemos insistir en que la justicia no puede ser sometida a intereses coyunturales ni convertirse en herramienta de dominación política. Un poder judicial independiente y profesional constituye la última línea de defensa de la democracia. Cuando esa línea se rompe, los ciudadanos quedan a merced del poder. Y en el mismo evento, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reafirmó el compromiso de la ciudad con el pueblo venezolano. Respaldó a Edmundo González y señaló que el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela solo será posible si se reconoce el resultado electoral y González asume la presidencia como legítimo mandatario electo del país. Pero también la oportunidad que me da en estos momentos de poder reafirmar delante de todos ustedes el compromiso firme e inequívoco de la ciudad de Madrid con el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Y por tanto, el compromiso firme e inequívoco de la ciudad de Madrid con el restablecimiento de la legalidad y del Estado de Derecho y de la democracia en Venezuela, que únicamente puede pasar porque se reconozca el resultado de las elecciones y, por tanto, porque asuma el mando de Venezuela y la presidencia de la República Edmundo González Urrutia. Y en esa lucha siempre va a tener a la ciudad de Madrid a su lado el pueblo venezolano hasta alcanzar la democracia plena. Con esas declaraciones nos separamos por unos instantes. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que en Italia el gobierno de Giorgia Meloni logró la aprobación definitiva de su nuevo decreto de seguridad, una norma que refuerza las penas por delitos contra el orden público, combate las ocupaciones ilegales de viviendas y faculta a las fuerzas del orden a infiltrarse en organizaciones mafiosas y terroristas. Esta medida responde a la preocupación en democracias europeas ante el creciente malestar social, el deterioro de la seguridad y los desafíos migratorios. Uno de los puntos centrales del decreto es el endurecimiento de las penas contra los ocupas. Quienes ocupen arbitrariamente un inmueble podrán recibir hasta 7 años de prisión y el desalojo podrá ejecutarse de inmediato por la policía judicial, sin necesidad de orden judicial previa. Este endurecimiento busca responder al hartazgo de propietarios que enfrentan largos procesos para recuperar sus viviendas, un fenómeno que se repite en otros países europeos ante el colapso de los sistemas judiciales y la saturación migratoria, además de la falta de protección a la propiedad privada promovida por gobiernos de izquierda. Además, esta ley prevé hasta 6 años de cárcel por manifestaciones que interrumpan el tráfico, incluso si son pacíficas. En paralelo, se tipifican nuevos delitos vinculados a motines carcelarios y tenencia de material relacionado con terrorismo. El gobierno defiende el decreto como una respuesta necesaria frente a la inseguridad, la crisis migratoria y la amenaza del crimen organizado, en línea con un creciente giro hacia políticas de orden en Europa.
Llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.